pero ya unas semanas atrás había empezado el tema historia, profecía y la iglesia. Y hoy solo brevemente quiero recapitular para irnos en el contexto y avanzar sobre lo que Dios le había hablado al pueblo de Israel. Lo digo en mis palabras ahorita para ubicarles. Cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto y ellos cruzan el desierto, conocemos toda esa historia, 40 años en el desierto, entran a la tierra prometida, el Señor les da algunas directrices, algunas órdenes, y algunas de esas órdenes era guardar un día de la semana, guardar un día, y ese día para efectos de ellos era el último día de la semana. El último día de la semana es el Shabbat. Shabbat es la palabra hebrea que en nuestro castellano se traduce sábado. Entonces el último día de la semana se guardaba, que era el sábado. Pero también el Señor dijo, esa es la semana de semanas que nosotros conocemos y sabemos habitualmente. Cuando hablamos de semana estamos hablando de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que debería de ser al revés, porque domingo es el primer día de la semana. Pero también el Señor les habla de semanas de años. Se usa el término semanas para definir 7 años. El primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto y llegamos al 7º año. Y la orden de Dios fue, guarden el día de descanso, que la tierra descanse. Guarden el 7º año, que es la semana de años. Es decir, trabajen, denle a la tierra todo que la tierra produzca. El año primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el 7º año, dejen descansar la tierra. Que lo que ese 7º año ustedes reciban sea por todo lo que ya la tierra les ha dado y lo que de manera natural venga de la tierra. Pero no trabajen la tierra, déjenla descansando. Pero también Dios les habla de otro periodo y es el de cada 49 años, el año siguiente, que es el año 50, va a ser todo ese año llamado el año del jubileo. Y el año del jubileo es el año de descanso de la tierra. Todo el año la tierra va a descansar, todo ese año. Ese es el año de restitución, es el año de libertad. Es decir, aquellos que son esclavos de ustedes los van a dejar libres. Aquellos que estaban presos los van a dejar libres. Aquellos que tenían una deuda contigo van a quitarle esa deuda, es decir, ya no la van a pagar más. Cada 50 años sucedía eso, llamado el año del jubileo. Desde el momento en que Dios da esto, y ya lo habíamos visto en el libro de Levítico, avanzaron los años y avanzaron los años y avanzaron los años y avanzaron los años y llegaron, para que se formen una idea, desde el momento en que Dios les dio la orden, es decir, que ellos tenían que empezar a cumplirla 490 años después, el Señor saca la calculadora. Lo estoy diciendo en mis palabras para que lo podamos captar fácilmente. Dios saca la calculadora y dice, un momento, mi pueblo por estos 490 años me ha fallado y no han cumplido la orden que yo les di. Y cuando Dios saca la calculadora, entre no guardar el día de reposo, entre no guardar el 7º año, entre no guardar el jubileo y más bien volver a esclavizar a la gente y todo esto, hay una suma que da 70 años. Es decir, cada uno de esos días, el 7º año, el año 50, todo eso en la matemática de Dios daba que 70 años de esos 490 la tierra no había descansado. Es decir, el pueblo no había obedecido a Dios, el pueblo no había cumplido lo que Dios había dado para ellos como palabra. Es decir, ellos desobedecieron dicha ordenanza de parte de Dios. Y entonces son 70 años de deuda, como que alguien venga y diga, mire,
el empleado venga donde el jefe y le diga: jefe, necesito hablar con usted. Sí, ¿qué pasó? Quiero mis vacaciones. Tengo 20 años trabajando aquí. Vamos a ver si alguno me ayuda con la matemática. Voy a irme más modesto. Tengo 10 años aquí y en estos 10 años no he sacado vacaciones. Y mis vacaciones de cada uno de esos años son 15 días. En 10 años, 15 días por año, ¿cuánto suma? ¿Cuánto? 150 días de vacaciones. ¿Cuántos quieren 150 días de vacaciones? Casi la mitad de un año. Y que el jefe le diga: ¿en serio? 150 días de vacaciones, sí, y nunca los he tomado, reclamo mis vacaciones. Y que el jefe diga: ok, está bien, te me vas a ir 150 días de vacaciones con todo pago. ¿Cuántos dicen amén? Mejor yo no le saco la matemática mía en 20 años de que existe Iglesia Maná, cuántas vacaciones no he tomado, porque me desaparezco un año de aquí. Es algo así. O que el jefe venga y diga: hey, este empleado no ha tomado en 10 años un solo día de vacaciones. Resulta que tiene 150 días de vacaciones acumulados y le dice: te me vas de la empresa por 150 días y no vas a estar acá por esos 150 días para que los tomes de vacaciones. Eso fue lo que Dios hizo con la tierra, como diciendo: ajá, en 490 años no guardaron lo que yo les pedí y entonces la tierra no ha descansado, pues los voy a mandar fuera de esta tierra que yo les di por desobedientes, por no cumplir mi palabra, por no obedecer los mandatos míos, lo que yo les había dicho, para que se den cuenta que el asunto conmigo no es jugando. Entonces se me van de esta tierra por 70 años. Ahora, ¿cómo Dios iba a hacer eso? Vienen palabras, y aquí nada más voy a ir a leerlo para ubicarlos en el contexto, porque es mucho de versículo bíblico, y luego entro a un punto donde Dios empieza a cumplir eso. Dice la Biblia, cuando ya el pueblo no cumplió la ordenanza, Levítico 26, versos 33 al 35, voy a ubicarme ahí. Levítico 26, versículos del 33 al 35, para que me ayuden a ubicarlo y que todos podamos leerlo. Es Levítico 26, 33, 35. No es el que me tienen ahí preparado, es otro. Ok, ahí está. Su país, oiga lo que ya Dios dijo en su matemática. No, perdón, aquí fue una advertencia cuando Dios les estaba dando la orden de lo que tenían que empezar a hacer. Su país quedará hecho un desierto y sus ciudades quedarán en ruinas, pues los perseguiré espada en mano y huirán a las naciones vecinas. Hasta sus enemigos se sorprenderán al verlo. Mientras la tierra esté abandonada, descansará, como debió hacerlo cada 7 años mientras ustedes vivieron en ella. Solo así podrá gozar de sus merecidos descansos, y mientras tanto ustedes andarán dispersos en un país enemigo. Eso les dijo el Señor en Levítico 26. Obedezcan lo que les estoy diciendo. Hagan descansar la tierra cuando tienen que hacerla descansar. De lo contrario, yo haré que su tierra quede hecha un desierto, la tierra que fluye leche y miel, que quede hecha un desierto, que sus ciudades queden en ruinas y ustedes van a tener que huir a naciones vecinas. Es más, ustedes van a tener que vivir en países enemigos. Esa fue la advertencia. No estaba diciendo Dios lo que iba a hacer, era la advertencia: obedezcan o esto va a pasar con ustedes. Pero viene ahora segundo de Crónicas, capítulo 36, versos 17 al 21, y dice la Biblia ahí: ya, ahora sí, después de que Dios hizo su matemática y la matemática sumaba 70 años donde no descansaron la tierra, es decir, la tierra tuvo que tener vacaciones en esos 490 años, 70, y no la dejaron descansar. Entonces viene Dios y les dice: Dios hizo que Nabucodonosor atacara Jerusalén y la derrotara. El rey Nabucodonosor mató
a los jóvenes en el templo y luego mató a muchos de los habitantes de Jerusalén, sin importar si eran hombres o mujeres, niños o ancianos. Eso está así. Eso sucedió, quedó registrado en la historia. Nabucodonosor se llevó a Babilonia, lo que hoy es Bagdad en Irak, todos los utensilios y tesoros del templo de Dios, es decir, les robó todo lo del templo. También se apoderó de los tesoros del rey y de sus asistentes. Luego derribó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego al templo y a los palacios y destruyó todos los objetos de valor. Haga un alto ahí. ¿Se acuerda Levítico 26, la palabra profética de Dios? Si ellos desobedecían, haré que su tierra quede en ruinas, haré que todo quede hecho un desierto. Aquí en 2 de Crónicas 36 se da el cumplimiento por ellos no obedecer a Dios. Dice ahora el verso 20: los israelitas que quedaron con vida fueron llevados presos, o lo que es lo mismo decir cautivos, a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus descendientes. Así permanecieron hasta que el reino de Persia se convirtió en un país poderoso y conquistó Babilonia. Esto fue, Babilonia era la potencia mundial en Medio Oriente, era una potencia literalmente por muchos años. Pero luego viene el reino de Persia y empieza a fortalecerse y crecer y crecer y crecer, y ahogó a Babilonia, conquistó Babilonia, cuando el rey era Ciro de Persia, y entonces literalmente derrocaron a Babilonia, ahogaron a Babilonia y lo desaparecieron, y ahora el gran imperio era Persia. Pero ahí es donde la Biblia dice: permanecieron hasta que el reino de Persia se convirtió en un país poderoso y conquistó Babilonia. Así fue como se cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. El territorio de Judá quedó abandonado 70 años y solo así pudo disfrutar de paz. Yo no sé si alguno ya va viendo un poco el contexto. Lo vamos viendo de lo que ahí está sucediendo tan impresionante. Dios lo sacó de su tierra. Oiga esto, Dios lo sacó de su tierra. Ustedes no me dejaron descansar la tierra 70 años, lo sacó. ¿Qué hizo Dios? Permitió que Nabucodonosor entrara, destruyera todo, matara a mucha gente y se llevara a muchos como presos, esclavos, cautivos a Babilonia. 70 años después, curiosamente, cae el imperio babilónico y se levanta Ciro de Persia, y Ciro da una orden. Ya lo voy a ver un poquito más adelante, pero es que esto me apasiona. Ciro da una orden y dice: todos los extranjeros que vivían en Babilonia, todos los que vivían en estas tierras, si quieren pueden regresar a su tierra. Los descendientes de aquellos que los babilonios se trajeron como esclavos de otras tierras pueden regresar a su tierra. Eso estaba sucediendo 70 años después de que Israel había salido de su tierra preso a Babilonia y muchos habían muerto. Pregunta para que ustedes me ayuden: ¿cuánto fue lo que Israel no dejó descansar la tierra? 70 años. Qué curioso, ¿verdad? Ahora, voy a leer otra porción. Jeremías capítulo 34, versos 12 al 22, porque esto nos da una luz todavía más amplia. Dice el verso 12: por eso Dios me dijo: Jeremías, yo soy el Dios de Israel. Los antepasados de ustedes vivieron como esclavos en Egipto. Cuando yo los saqué de ese país, hice un pacto con ellos. Parte de ese pacto establecía que cada 7 años dejarían libre a cada esclavo israelita que hubieran comprado. Eso significa que todo esclavo debía de ser liberado después de 7 años de servicio. Sin embargo, sus antepasados no me hicieron caso, ni respetaron mi pacto. Está hablando de los últimos 490 años. En cuanto a ustedes, al principio se arrepintieron de sus pecados, volvieron a obedecerme y pusieron en libertad sus esclavos. Además hicieron un pacto conmigo en mi templo, pero después cambiaron de parecer y me ofendieron. Volvieron a esclavizar a los mismos que ustedes ya habían puesto en libertad. Ustedes me desobedecieron, no cumplieron con su parte del pacto, pues no dejaron en libertad a los esclavos. Por eso yo declaro que voy a enviar contra ustedes guerra
enfermedad y hambre. Haré que se conviertan en motivo de espanto para todas las naciones de la tierra. Recuerden que cuando hicieron el pacto conmigo, cumplieron con la ceremonia de cortar el toro en dos. Y dijeron: así nos haga Dios si no cumplimos el pacto. Pues ahora, como no lo cumplieron, los haré pedazos. Esto va para todos los jefes de Judá y de Jerusalén, los oficiales de la corte, los sacerdotes y para todos los que hicieron el juramento. A todos los entregaré en manos de sus enemigos para que los maten. Sus cadáveres servirán de alimento a los buitres y a las fieras salvajes. Los enemigos del rey Sedequías y de sus jefes quieren matarlos. Y aunque por ahora el rey de Babilonia ha dejado de atacar a Jerusalén, más tarde yo los pondré en sus manos para que los maten. Yo haré que los babilonios vuelvan a atacar a Jerusalén. Dejaré que se apoderen de ella y que la quemen. La destrucción de las ciudades de Judá será total. Nadie podrá vivir en ellas. Dios está hablándole a Jeremías y le dice: Jeremías, yo a mi pueblo le dije que guardaran la tierra, que dejaran libre a los esclavos. Mi pueblo me desobedeció. Es más, mi propio pueblo me dijo, Señor, si no te cumplimos, que venga todo el juicio sobre nosotros. Pues no me cumplieron, se arrepintieron, pero otra vez me dieron la espalda, es decir, me están vacilando. Entonces yo haré que venga el juicio sobre ellos, para que se den cuenta que lo que yo pedí no era de mentiras, era de verdad. La tierra tenía que descansar. Los esclavos, es decir, los sirvientes que ustedes tenían que ser dejados libres. Las deudas tenían que ser saldadas a todas las personas, y ustedes desobedecieron. Entonces ya sabemos que en la matemática son 70 años que ellos no hicieron eso. Y entonces Dios le dijo a Jeremías: voy a hacer que Nabucodonosor venga, ataque Jerusalén, pero Nabucodonosor vendrá otra vez y hará daño sobre Jerusalén. Entonces la advertencia de Dios sobre su pueblo se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Aquí es donde voy a entrar en estos minutos que tengo por delante a hablar un poco de lo que fue el cautiverio. Y espero avanzar hoy tocando lo que fue el cautiverio hacia Babilonia y hacia Asiria, porque quiero en nuestra próxima noche en la que esté enseñando sobre esto, hablar un poco más de la profecía más impresionante que existe en toda la Biblia, y cómo Dios ha venido haciendo que esa profecía se cumpla, y los tiempos de Dios nos indiquen cosas impresionantes para nosotros, la iglesia. Entonces, ya sabemos. Voy otra vez. Hoy Dios le dijo: me cumplen, hacen descansar la tierra el día de reposo, el séptimo año y el año de jubileo. La tierra tiene que descansar. 490 años después de esa orden de Dios, habían sido unos tercos, desobedientes, y entonces no cumplieron. Dios hace su matemática y wow, en 490 años, 70 años no habían dejado descansar la tierra. Fue el ejemplo que puse ahora de las vacaciones acumuladas. Entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo? Ellos me desobedecieron. Voy a hacer, si ellos no descansaron la tierra, si ellos no hicieron descansar la tierra a gusto de ellos, obedientemente, yo los voy a obligar a que la tierra descanse. Mi tierra descansará y punto. Ellos no obedecieron, pero la tierra es mía. Con razón el salmista dijo: del Señor es la tierra y su plenitud. Ellos no me obedecieron por su propia voluntad, pero yo voy a obligarlos a que la tierra descanse, y para que la tierra descanse tengo que sacarlos de esa tierra. Entonces, aquí es donde voy un poco contándoles algo sobre la muerte de Salomón, o cuando vino la muerte del rey Salomón en el año 931 antes de Cristo, muere el rey Salomón. Recuerden que antes de Cristo contamos los años para atrás,
931, 930, 929, 928 y en lo sucesivo hasta llegar a la era de Cristo. Después de Cristo viene año 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 2023, que es donde estamos hoy. Pero en el año 931 muere el rey Salomón. Israel era un solo reino. Posterior a la muerte del rey Salomón, Israel se divide en dos partes. Israel estaba conformado por ¿cuántas tribus? ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12 tribus. Cada una de esas tribus estaba inspirada ¿en quién? Vamos a ver, para que ustedes me ayuden, y yo quiero que ustedes, su mente esté trabajando, su conocimiento esté trabajando y tengamos mucho fundamento bíblico de conocimiento sobre esto. ¿Estaban inspiradas las 12 tribus en quién? Vamos, pero sin susurro. Yo les doy libertad para que alguien levante la voz. En los hijos de Jacob. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Jason. En los hijos de Jacob. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? 12 hijos. Jacob fue a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Menciónenme 2, 3 nombres de los hijos de Jacob. Judá, Benjamín, Rubén. Wow, yo pensé que el primero que iban a decir nadie lo ha mencionado. José. Y ahí viene la lista, 12 hijos. Cada uno de ellos representan una de las tribus de Israel. Resulta que Israel estaba representado en las 12 tribus. En algún momento en Israel ellos dijeron, mucho antes de Salomón y del mismo rey David, en Israel ellos dijeron, ¿por qué los otros lugares, como diciendo los otros países, tienen monarquías y nosotros no? Queremos que nuestra tierra tenga una monarquía. Y entonces casi que a la fuerza, no fue algo que Dios mandó, casi que a la fuerza el pueblo establece una monarquía. Y entonces nombran a un rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? El primer rey de Israel fue Saúl, que luego Dios sí levantó a un hombre conforme a su corazón en lugar de Saúl para que él dirigiera la nación. ¿Quién era ese hombre? David. David muere y el sucesor en el trono de David fue su hijo que había tenido con Betsabé, y su hijo se llamaba Salomón, uno de los muchos hijos del rey David. En el año 1931 entonces muere Salomón y el Reino Unido de Israel empieza a tener divisiones. 10 de las tribus de Israel se dividen de 2 de las tribus. Las tribus del sur, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se quedan divididas de las otras 10. Resulta que esas 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, empiezan a llamarse el reino de Judá. Las otras 10 tribus empiezan a llamar el reino de Israel, es decir, el país se divide. Esto es como que Costa Rica se divida y ahora vengan Guanacaste, Punta Arenas, Heredia, Alajuela y San José y digan, establecemos nuestro propio reino, nuestro propio país. Cartago y Limón digan, nosotros establecemos nuestro propio país, y haya una separación, aunque es el mismo territorio. Y entonces cada uno, Cartago y Limón, levantan su reino, las otras 5 provincias levantan su reino. Solo que había una particularidad. En aquellas 5 provincias, estamos hablando de los 10 reinos que se llamaban los reinos del norte, las 10 tribus del norte, todos los reyes que se levantaban eran malos, eran terribles, y Dios le levantaba profetas que les hablara una y otra vez. Dios levantó a Elías, Dios levantó a Eliseo, Dios levantaba gente para que les hablara. Y las tribus del sur eran un poco más cristianas, diríamos hoy. A veces eran un poco mejor portadas. Ok, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Las 10 tribus del norte se empezaron a alejar de las otras y empezaron a formar como su propia nación, utilizando el nombre de Israel. Las 2 tribus restantes
las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, empezaron a usar el nombre de Judá. El reino del norte, es decir, aquellas 10 tribus, en el año 722 antes de Cristo, resulta que vinieron los asirios, naciones un poco más arriba, como creo que entre Líbano, Turquía y esos lados, que eran los asirios, y empezaron a meterse, como para que ustedes se formen una idea, empezaron a meterse en la nación a hacer daño. Y cuando empezaron a meterse entre aquellas 10 tribus del norte, en el año 722 antes de Cristo, se los empezaron a llevar de Israel. Como que vengan y empiecen a robarse a nuestras familias en Costa Rica y se las lleven allá como entre Guatemala y México. Y empiecen a hacer muchos daños en la tierra. Y empiecen a sacarlos y sacarlos a la fuerza, llevándoselos cautivos, llevándoselos como esclavos. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en esas 10 tribus del norte? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Había una idolatría terrible. Oigan esto, era una idolatría terrible. Se habían vuelto paganos el pueblo de Dios. Le habían dado la espalda al Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto? Y les dio la tierra prometida y les dijo: no te olvides quién fue el que te sacó de la tierra de Egipto. Libro de Deuteronomio. ¿Recuerdan eso? ¿Quién fue el Dios que te sacó de la tierra de Egipto? No te olvides quién fue el que te dio el poder para hacer la riqueza. Que no vengas a decir: wow, en esta tierra prometida, toda esta riqueza, todo esto que he hecho ha sido por mi fuerza, porque fue el Señor tu Dios que te sacó de esclavitud y te trajo a esta tierra. Y Él es el que te da el poder, Él es el que te da la sabiduría, es Dios el que te bendice. ¿Se aplica eso para nosotros hoy, sí o no? Todo lo que tenemos es de Él. Con razón dice, me encanta esa letra de esa tonada clásica de Yaroide que dice: todo se lo debo a Él. Todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Pues entonces resulta que las 10 tribus del norte le empiezan a dar la espalda a Dios, caen en una terrible, nefasta idolatría, impresionante. Entonces Dios permite que los asirios entren y se los empiecen a llevar cautivos a cada uno de ellos. De hecho, viene de Asiria Salmanaser, que fue el que entró a hacer daño a las 10 tribus de Israel, y durante 3 años empezaron a golpear fuerte. El rey de Asiria, y aquí es donde quiero que hilemos delgadito con algunas cosas. El rey de Asiria empezaron a traer gente de otras regiones. Empezaron a traer gente, como decir hoy, Costa Rica, esas 5 provincias las dejamos devastadas, las dejamos casi sin gente, es muy poquita gente. Empecemos a traer gente con mucho amor y respeto, digo esto, pero es solo para ubicar en el contexto geográfico. Traigamos gente de México, traigamos gente del Salvador, traigamos gente de Colombia, traigamos gente de Perú y empecemos a meterlas en esos lugares. Y empezaron a traer extranjeros el rey de Asiria para que empezaran a llenar esas tierras. Y así fue como empezaron a meter mucha de esa gente que no era del pueblo de Israel. Los empezaron a meter y empezaron a ubicarse mucho en los territorios de lo que hoy conocemos como Samaria, que existe actualmente, territorio palestino. Curiosidades. Y los empezaron a meter en territorios como como Samaria. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que había gente de Israel que se había quedado ahí, pero se habían vuelto demasiado pobres. Entonces, ¿qué sucedió con muchos de los extranjeros que empezaron a llegar? Vieron algunas de las mujeres y empezaron a casarse con ellas. Y al casarse con ellas empezaron a establecer familias. ¿Qué fue lo que sucedió? Se volvieron familias en yugo desigual. ¿Me explico? Podía decir la mujer: yo soy hebrea,
yo soy de los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios nos sacó de la tierra de esclavitud, esta es nuestra tierra. Pero resulta que se casó con un extranjero que el rey de Asiria le permitió llegar a vivir a esa tierra, y ese extranjero tenía otros dioses. Entonces imagínense la mezcla que empezó a darse en medio de todo esto de tanta gente. ¿Qué sucedió con la gente de clase alta? Nada tontillo, el rey de Asiria empezó a ver las clases sociales más altas que vivían en la tierra de Israel. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Se los empezó a llevar a los más ricos, se los empezó a llevar a los reinos de Asiria y los casaban con gente de allá para que empezaran a desarrollarse y producir y dar mucha riqueza en aquellas tierras. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Como resultado, la región de Samaria empezó a mezclarse mucho con el paganismo y se hicieron unas mezclas religiosas que los distorsionaron totalmente. ¿Recuerdan ustedes cuando muchos cientos de años después, un día Jesús se encuentra con una mujer? Esa mujer, ¿de dónde era? De Samaria. Y esa mujer empieza en un debate con Jesús. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar allá, nosotros los samaritanos decimos que hay que adorar acá. Cualquiera dice, pero ¿por qué ella dice eso si ella es de Alajuela y él es de Cartago? ¿Viven en la misma tierra, sí o no? Por supuesto, solo que ya estaban separados hasta religiosamente, porque ya los de Cartago, o más bien los de Alajuela, tenían pensamientos muy paganos, muchas formas de dioses. Los de Cartago adoraban al Dios verdadero, al Rey de los siglos, y así será siempre. Entonces, paradójico, la misma tierra, pero unos pensando de una manera y otros pensando de otra manera. Entonces, el punto es que significa que las 10 tribus del reino del norte fueron llevadas a Siria para nunca volver a su patria. Voy a decir esto, muchos dicen, ¿dónde estarán las tribus de Israel? Las tribus que se empezaron a dispersar. Ellos empezaron, las 10 tribus esas del norte, empezaron a mezclarse tanto con los asirios y otros países y otras tierras, que comenzaron a desaparecer entre esa mezcla. Es decir, esas tribus desaparecieron. Podrán haber aún a hoy descendientes de esas tribus, y por eso a veces se dice, wow, apareció una persona, o apareció una familia, o apareció un pequeño pueblo que son descendientes de tal tribu. Eso puede pasar, pero literalmente desaparecieron en medio de esas mezclas. Ahora viene la otra parte. Eso sucedió con las 10 tribus del norte, pero ¿qué pasa con las tribus de Judá y de Benjamín? Lo que se llamaba el reino de Judá. En el año 605, imagínense, en el año 722 sucedió lo de Asiria, pero en el año 605 antes de Cristo viene el rey Nabucodonosor II y le gana una guerra a Egipto, que está más abajo de Israel. Y en esa guerra el rey Nabucodonosor fue donde logró que Babilonia, lo que fue la tierra de Saddam Hussein modernamente o contemporáneamente, lo que hoy es Irak, Nabucodonosor logró que esa tierra se convirtiera en la gran potencia cuando él derrotó a Egipto. Y entonces ahora Babilonia, así se llamaba esa región, Irak, era la gran potencia en el mundo, la gran potencia en todo Oriente. Entonces era en ese momento Nabucodonosor el rey de la nación más potente, o del reino más poderoso de todo el mundo. Su padre, el papá del rey Nabucodonosor, que se llamaba Nabopolassar, por si alguien quiere ponerle ese nombre a un hijo, se llamaba Nabopolassar, así se llamaba el papá del rey Nabucodonosor. Resulta que Nabopolassar fue el que fundó el imperio de Babilonia, porque Nabopolassar derrotó a los asirios. Y así, mire qué guerras. Los asirios eran toda una potencia. Nabopolassar derrota a los asirios y agarra fuerza, se va y derrota a Egipto, que era una gran potencia, y se convierte ahora sí en la gran potencia del mundo. Empezaron a extender el imperio, es decir,
como decir, wow, tienen el imperio en Guatemala y empezaron a tomar posesión de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de México, de lugares del Caribe. Empezaron a extenderse y a dominar todas aquellas regiones. Babilonia se convirtió en un reino de verdad muy poderoso. Ya en el año 586 antes de Cristo viene una segunda incursión de Nabucodonosor a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo? Nabucodonosor, ¿quién fue el que construyó el primer templo de Jerusalén? O el primer templo de Israel. ¿Quién fue el que lo construyó? Hubo uno que tuvo el sueño y dejó todo listo para la construcción. No lo vio levantado porque él murió. ¿Quién fue el que murió y no vio el templo levantado? El rey David. Pero su sucesor, el rey Salomón, fue el que levantó el gran templo de Jerusalén. Vino Nabucodonosor y destruyó el templo de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, y se llevó a Babilonia cautivos a gran parte de todos los que habitaban en las tierras de Judá y de Benjamín, es decir, las dos tribus del sur. Se los llevó a Babilonia. Ahí es donde aparecen en escena personajes como Daniel, el del libro de Daniel, que era uno de los que estaban cautivos en Babilonia. Y Daniel, estando en Babilonia, ¿se acuerdan de la frase célebre de Daniel? Cuando quisieron empezar a meterle todo lo babilónico y la mentalidad babilónica y los alimentos babilónicos, y que quisieron forzarlo a comer muchas cosas. ¿Cuál fue la frase célebre de Daniel? Yo sé que algunos la recuerdan. ¿Cuál fue esa frase célebre? Bueno, que la diga Jeffrey, que sí la sabe. Propongo en mi corazón. Sí la saben. Propongo en mi corazón no contaminarme con la ración de comida que el rey me ofrece. Es lo mismo que decir hoy: propongo en mi corazón no contaminarme con la vida que el mundo me está ofreciendo, porque mi vida es diferente. Aún él, siendo llevado cautivo, él dijo: yo voy a vivir en este mundo pagano como un verdadero hijo de Dios. Y eso fue lo que hizo Daniel. Ahora, ¿cuál fue bíblicamente? Porque me quedan pocos minutos hoy. Bíblicamente hablando, ¿cuál fue la razón de peso para que se diera la deportación a Babilonia? Ahora sí, aquí vengo. La respuesta nos la da la Biblia, solo que más en detalle la veremos ahora, o la veremos después con la profecía más impresionante de la Biblia. Se ha estimado por muchos estudiosos que fueron llevadas 50,000 personas esclavas a Babilonia. Como que si nos hubieran sacado a 50,000 costarricenses con la cantidad de habitantes que había en ese momento y se los lleven a otra región. Los estudiosos del tema creen que un promedio de 50,000 personas fueron sacadas. Ahora, lo importante a destacar es que los babilonios no reemplazaron, como lo hicieron los asirios, no reemplazaron las tierras de Judá con otros cautivos. Recuerdan que los asirios empezaron a llenar las regiones de las 10 tribus del norte con gente extranjera, y así fue como se metió mucho el paganismo en esas tierras de Israel. Nabucodonosor y los babilónicos no hicieron eso con las tierras del sur, es decir, con el reino de Judá. Lo que hoy es Jerusalén y lo que hoy es como las regiones hacia el Mar Muerto y todos estos lugares, no lo hicieron. Resulta que los babilónicos no los reemplazaron. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? La tierra de Judá y la tierra de Benjamín y lo que hoy es Jerusalén, permaneció vacía. ¿Sabe cuántos años permaneció vacía Jerusalén? En ruinas, devastada, sin nadie que la habitara. Sí, díganlo sin miedo. 70 años estuvo desolada la tierra de Jerusalén, hasta que Dios trajo un remanente de personas que, cuando cayó el imperio babilónico y se levantó el imperio persa encabezado por Ciro, y dijo: váyanse todos los que quieran, regresen a sus tierras, reedifíquenlas, vivan en sus tierras, les pertenecen. Entonces hubo un remanente que empezó a regresar a esas tierras. Ahora,
El periodo subsiguiente, es decir, los años del 586 y 538 antes de Cristo, son los años conocidos como los del exilio babilónico. Esto es historia, pero también es Biblia, porque en la Biblia mucho de esto está. Cuando yo les digo qué tiene que ver esto con la Biblia, Dios le dice a Israel en un momento de la historia que Él iba a tratar con ellos por otros 490 años. 490 años Dios los pone para Israel como semanas de años. Ya yo les expliqué, se los he dicho y ahora lo dije hace un momento, hay semanas de semanas. ¿Cuánto duran las semanas de semanas? ¿Cuánto duran? Las semanas de semanas, ¿cuánto duran? 7 días, que empiezan domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y termina el sábado. Pero para Dios hay semanas de años. Cada 7 años es una semana de años. Cuando Dios le dice a Israel que iba a tratar con ellos por otros 490 años, en un periodo de 490 años, no dejaron descansar la tierra 70 años. Pero resulta que Dios les dice, y aquí es donde voy a esto, afinen sus oídos para que se lleven esto a su casa. 70 años después, escúchenme esto, oídos bien afinados. 70 años después de que el reino de Judá, o lo que fueron las tribus del sur, estuvieron cautivas en Babilonia y su tierra no estaba siendo ocupada, la tierra de Jerusalén principalmente, y estaba devastada, estaba destruida, estaba en ruinas. 70 años después de eso, Dios viene a través del profeta Daniel y da una palabra y le dice a Israel que iba a tratar con ellos por otros 490 años. 490 años son 70 semanas de años. Y lo que Dios le dice a Israel es que después de esos 490 años va a manifestarse la justicia eterna. Cuando dice va a manifestarse la justicia eterna después de esos 490 años, lo que Dios les está diciendo es, cumplidos los 70 años, se cumple o es el final de mi tiempo perfecto sobre la tierra. Voy a decírselo en buen tico. 490 años después de que yo trate con ustedes, vendrá el Mesías a reinar eternamente. Y el Mesías es al que nosotros estamos esperando, que no sabemos cuándo vendrá, pero que va a venir y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Pero lo que Dios le dice a Israel es que ellos en una suma de 490 años no dejaron descansar la tierra 70. Cuando viene el castigo, la disciplina, y 70 años estuvieron fuera, cumplidos esos 70 años, Dios les dice, voy a tratar por otros 490 años con ustedes. Al final de esos 490 años ya vendrá la justicia eterna, la justicia permanente. Ahora, yo sé que más de uno está haciendo alguna matemática y diciendo, pero esos 490 años se cumplieron hace miles de años. Sí, pero el reloj de Dios es diferente, y ahí es donde entra lo que les voy a leer, Daniel capítulo 9 versos del 22 al 27. Quiero que le presten mucha atención a esto, porque con esto casi termino por hoy, y la próxima semana voy a empezar a hablar de cómo Dios empieza a tratar para cumplir esta palabra, que lo que voy a leer ahorita es la profecía más impresionante que hay en toda la Biblia. Dice Daniel 9 versos 22 al 27. Habló conmigo y me explicó: Daniel, si he salido ahora ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. La orden, perdón, hago una pausa. Véanme a mí, no a la pantalla. Daniel, 70 años después de que estaban en Babilonia, Daniel dice, Daniel estaba leyendo el libro del profeta Jeremías y se da cuenta en el libro del profeta Jeremías que Dios había dicho que iba a tratar con su pueblo por 70 años
en los que iban a estar fuera de su tierra para que la tierra descansara. ¿Qué estaba leyendo Daniel? Lo que yo le leí hace un rato a ustedes del libro de Jeremías. Eso era lo que Daniel estaba leyendo. Y Daniel dice: hey, pero ya pasaron 70 años. Yo voy a orar, voy a clamar a Dios y decir: Señor, ¿por qué estamos aquí si se están cumpliendo 70 años? ¿Por qué todavía estamos acá? Entonces Dios le habla a Daniel y es donde le dice esto otra vez. Habló conmigo y me explicó: Daniel, si he salido ahora ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar. Cuando alguien ora, Dios responde. Y yo he venido a explicarte todo, porque Dios te ama mucho. Así que entiende la orden y la visión. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad, a Jerusalén, un plazo de 70 semanas, son 70 semanas de años, para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que se expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. Una pausa. Dios le está diciendo: Daniel, por 70 años, por 70 semanas de años, es decir, por 490 años, voy a tratar con mi pueblo. Y ese tiempo tiene que llevarlos a ellos a un arrepentimiento total y a reconocer a mi Mesías y a reconocer a mi ungido. Y les dice, verso 25: así que debes de saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas. Una pausa ahí. 7 semanas de años, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 49 años. Es decir, 7 por 7, 49. 7 semanas de años, porque lo dice ahí. Y hasta que llegue el Mesías príncipe transcurrirán 7 semanas, es decir, 49 años. Dios divide esta profecía en 3 periodos. El primer periodo son 7 semanas de años, es decir, 49. Y luego dice: y 62 semanas más, o sea, un segundo periodo. 62 semanas de años, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 62 por 7. ¿Cuánto es 62 por 7? A ver, matemáticos, ¿cuánto es 62 por 7? Yo sé que están sacando calculadora. 62 por 7. No, 400. Pero ya había un primer periodo de 7 semanas de años que era 49. Entonces, a 434 súmele 49. ¿Cuánto suman? 483 años. ¿Y cuánto quedarían para que se cumplan los 490 años que Dios dijo, para que su pueblo se arrepienta? 7 años, es decir, una semana de años. Oiga, esto se está poniendo fuerte, pero no lo vamos a ver hoy, salvo que ustedes quieran quedarse en vigilia. Dice: y transcurrirán 7 semanas y 62 semanas, es decir, 483 años. Y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Wow, serán tiempos angustiosos. Van a suceder cosas muy angustiosas, dice, en ese periodo de 483 años. Después de las 62 semanas, es decir, a los 483 años, 483 años después de eso, ¿sabe qué dice la Biblia? Se le quitará la vida al Mesías. Voy a decir algo, yo después lo voy a ver, y algunos me han conocido a mí un poco años atrás enseñando un poco de esto. 483 años después de que comenzó esta profecía, ¿sabe qué estaba sucediendo? ¿Sabe qué estaba pasando? 483 años después, exacto, cumplido proféticamente, fue el día que Jesús en un asno estaba entrando a la ciudad de Jerusalén.
fue cuando ese mismo día todos los principales empezaron a tramar cómo matarlo. ¿Y qué dice la Biblia? Después de las 62 semanas, pero ya habían pasado otras 7, es decir, 49 años. En total 483 años, dice la Biblia, se le quitará la vida al Mesías sin que él intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Wow, ya lo vamos a ver. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana, es decir, 7 años, ese príncipe confirmará su pacto con muchos. Es decir, la mitad de una semana de años, ¿cuánto tiempo es? La mitad de una semana de años, ¿cuánto tiempo es? Matemáticos, 3 años y medio. Si una semana de años son 7 años, la mitad de 7 años es 3 años y medio. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es decir, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En el año 70 después de Cristo, el imperio romano, encabezado por Tito de Roma, destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el santuario otra vez, es decir, destruyó el templo de Jerusalén. El segundo templo, después de que lo reedificaron, el que había destruido Nabucodonosor. Y de ese templo quedó solo una pared gigantesca que hoy existe. ¿Cómo se llama esa pared? ¿Cómo se llama? El muro de los lamentos. Pero dice el príncipe que ha de venir. Y el pueblo destruirá la ciudad y el santuario. Pero dice, el fin vendrá como una inundación, habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana este príncipe, ¿quién será ese príncipe? ¿Quién será ese príncipe? Díganlo sin miedo. No. Pero qué lindo la inocencia y la pureza de los niños viendo todo esto. Y los niños no temen nunca responder. El adulto tiene que ser menos tímido y más atrevido. Mi amor, te bendigo. ¿Quién es ese príncipe que ha de venir? El anticristo. Dice la Biblia, durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de la semana? Ya lo dijimos, 3 años y medio. Suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor. Es decir, los otros 3 años y medio, después de eso, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Voy a esto y termino. Los 490 años es, no por coincidencia, la misma cantidad de años que Israel dejó de reposar la tierra. Y es, volviendo a un ejemplo, es como el trabajador que en 24 años no tomó sus vacaciones, o en 10 años como lo pusimos ahora. Pero si en 24 años un trabajador, aquí sí voy más específico, no tomó sus vacaciones, que eran de 15 días, el acumulado, ¿sabe cuánto es? 360 días. Y resulta que el calendario de Israel no es el calendario gregoriano nuestro de 365, es el calendario lunar de 360 días. Es decir, desde el momento en que debieron de comenzar a darle reposo a la tierra hasta el inicio del cumplimiento de la profecía, ya habían 490 años, sintetizo esto, de los cuales 70 años sumaban el total de faltante de reposo que la tierra tenía. Vemos con esto, iglesia amada, que a Dios no se le escapa ningún detalle, y en su perfecta matemática Dios sabía que Israel le había robado 70 años de reposo a la tierra. Ahora, Daniel reconoce que esos 70 años que tenían ellos en la tierra de Babilonia, lo que hoy es Irak, representaban los mismos 70 años que aquellas violaciones de la orden de Dios habían acontecido sobre Israel. Esto significa, y con esto termino, que aunque al desobedecer
hubieran pensado que a Dios se le escapan detalles. A Dios no se le escapan detalles. Dios les regaló a la tierra el justo descanso por 70 años en los que no habitaron la tierra de Jerusalén. Aunque Dios trabajó y trató de muchas maneras. Ahora, yo terminé mencionándoles la profecía de Daniel 9, que está en 3 fases. Una fase, es decir, 490 años. La primera fase son 49 años. Y en esos 49 años sucedió algo que lo vamos a ver. Luego, 434 años. Ambos suman 483 años. Pónganse de pie. Y termino con esta reflexión, para que se la lleven a la casa. Estas cosas para mí es importante que la iglesia las conozca y la iglesia indague. Esto es escatología bíblica. Pensemos que hay un partido de baloncesto, un partido de básquetbol, y en el partido de básquetbol el partido dura 70 minutos. ¿Cuánto dura un partido de básquet? Este dura 70 minutos. Pero en el minuto 69 el referee pide un tiempo fuera y dice: se detiene el partido. Ok, los equipos se van cada uno a su lado. ¿Quién da la orden para que el partido se reinicie para jugar el último minuto? ¿Quién da la orden? ¿Quién es el que da la orden? El árbitro, el referee. De los 490 años que Dios le revela a Daniel que iba a tratar con su pueblo, la primera parte fueron 7 semanas, es decir, 49 años. La segunda parte fueron 434 años, es decir, 62 semanas de años. Ambos suman 483 años, que es lo mismo que decir 69 semanas de años. Esas 69 semanas de años se cumplieron en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, unos días antes de que lo mataran. Recuerdan que la profecía dice: y después de las semanas estas se le quitará la vida al Mesías. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Versión Henry Zúñiga, en mis palabras. El referee, el árbitro, detuvo el partido. ¿Cuándo detuvo el partido? Hace 2000 años. ¿Qué es lo que la humanidad está viviendo desde hace 2000 años hasta el día de hoy, espiritualmente hablando? ¿Qué es lo que la humanidad ha vivido? La gracia de Dios. Es decir, el partido está detenido. ¿Cuántas semanas faltan para que termine el partido? Perdón, ¿cuánto tiempo falta para que termine el partido? 1 minuto. En lenguaje bíblico, una semana de años, 7 años para que termine el partido. ¿Cuándo el referee va a llegar y decir se reinicia el partido y se juega la última semana? Nadie lo sabe. Pero una y otra y otra y otra y otra y otra señal de lo que está sucediendo en el mundo está tocando la puerta para decir: hey, calienten, porque ya van a entrar a jugar el último minuto del partido. ¿Captan esto en su espíritu? ¿Lo captan? Es lo que vamos a ver la próxima semana.